En esta ocasión vamos a ver un método que sirve para resolver ecuaciones diferenciales con condición de punto inicial, condiciones iniciales mejor dicho. El método se llama Runge-Kutta clásico o de cuarto orden. Se especifica porque el Runge-Kutta se puede generalizar a mayor órdenes. En este caso tenemos que vamos a encontrar la relación de los puntos de y función del tiempo mediante esta fórmula en la que podemos ver que para el nuevo punto necesitamos el punto anterior más todo esto, un sexto de unas funciones llamadas K1, K2, K3 y K4. Yo aquí agrego un subíndice que llamo N, que a lo mejor en otros libros no aparece, pero creo que esto nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque estas funciones K se definen de la siguiente manera. Es el incremento multiplicado por la función f, que depende del tiempo en el subíndice n y la yn. ¿Ok? El K2 es igual, en este caso tengo el tiempo tn más un medio de h, y en el parámetro 2 es yn más un medio de k1n, es decir, el valor anterior. Y para el k3, pues voy a tener la función evaluada en un tn más un medio de h, y el segundo parámetro va a ser yn más un medio de k2n, es decir, el k anterior. Y para el K4 es h por la función evaluada en un tn más h. Esto sería el equivalente a un tn más 1. Y en el segundo parámetro es yn más k3n. Por eso es que a mí me gusta agregar ese subíndice n. Bueno, voy a borrar esta parte. Y vamos a resolver una ecuación diferencial. Vamos a resolver la ecuación y' es igual a y menos t al cuadrado más 1. No lo voy a especificar aquí, pero obviamente es por el método de Runge-Kutta, con la condición inicial y0 igual a 0.5. Y recuerden que también necesitamos saber en el intervalo en el cual vamos a solucionar para la variable t. En este caso va a ser el intervalo que va de 0 a 2. Solamente en este intervalo vamos a resolver. Y por último, el ingrediente que necesitamos es fijar un incremento. Por cuestiones didácticas yo lo voy a fijar igual a h igual a 1. Ok. Con todo eso yo ya puedo solucionar esta ecuación por el método de Runge-Kutta. Como en algunos otros ejemplos, a mí me gusta utilizar una tabla. En este caso, esa tabla siempre va a tener un contador. Vamos a poner aquí una pequeña división. Voy a ponerlo de este lado mejor. No, creo que aquí mejor. Ok. Voy a poner un contador n, voy a poner una columna t, una columna y los k, el k1, el k2, el k3. Ay, creo que voy a dejar menos espacio porque si no, no cabe. Ok. En este caso mi tabla va a ser pequeña porque tengo un incremento bastante amplio. Entonces empezamos con n igual a 0. El t0 pues sería el primer punto del intervalo, es decir, 0. Y la función evaluada en 0 es la condición inicial que nos da el problema, es decir, 0.5. Ahora, para el valor de K1, yo tenía que, en la fórmula, que K1 en la iteración 0
es igual a h por la función evaluada en el t0 y en el y0. Recuerden que esta función f es ni más ni menos que de la ecuación original despejar y'. Es decir, en este caso el ejemplo ya está despejado. Esto de aquí sería mi función f. Y la primera entrada siempre está asociada con el tiempo y la segunda entrada con la variable y. Entonces, aquí esto es igual a h. H para este ejemplo vale 1, voy a omitirlo. Entonces me quedaría la función evaluada en el tiempo 0. Perdón, en el t0, que es 0, el segundo parámetro es y0. Esto es 0.5. Ahora, esa función f la voy a evaluar donde esté el t, pongo 0, y donde esté el y, 0.5. Esa función f era y, es decir, 0.5 menos t, es decir, 0 al cuadrado más 1. Y ese valor de k1, por ejemplo, lo podemos meter en la calculadora. 0.5. Bueno, más rápido, ¿no? 0 al cuadrado 0, 1 más 1.5, 1.5. Este valor lo incorporo en la tablita. Y ahora voy a borrar esto para calcular ahora el K20. El K2 en la iteración 0 era h por la función evaluada en el tiempo t0 más un medio de h, y en el segundo parámetro es y0 más un medio de k10. Ok, voy a poner aquí primero, recuerden que t0 era 0, h era 1, entonces aquí tengo un medio. Entonces, esa función, el k2 es h, que es 1, lo voy a omitir, es la función evaluada en t0 más un medio, lo voy a poner como decimal, es 0.5. Ahora, para el segundo parámetro tengo y0, 0.5 más un medio de k1. Este numerito, si lo metemos a la calculadora, es 1.25. Borro esto de aquí. Recuerden, aquí es la función f, donde esté t, evalúo 0.5 y y 1.25. Entonces tengo 1.25 menos 0.5 al cuadrado más 1. Y si lo metemos a la calculadora, podrán verificar que este resultado es 1. Entonces, ese numerito lo pongo en la tablita. Y ahora voy a volver a borrar para calcular el K3. Ese K3 en la iteración 0 pues es h por la función evaluada en t0 más h entre 2, y0 más un medio de K2 en la iteración 0. Ok. Nuevamente, pues h es 1, lo vamos a omitir. Entonces voy a tener la función evaluada en t0 más un medio de h. Si se fijan, es el mismo que en K2. Entonces aquí tenemos que esto vale 0.5. En cambio, aquí tengo y0. Y0 era 0.5 más un medio de
K2, pues esto es 0.5, se puede ver que el segundo parámetro es 1. Entonces la función evaluada en 0.5,1 pues sería 1 menos 0.5 al cuadrado más 1. Y si no me equivoco, este valor es 1.75. Ese también lo meto en la tablita. Y ahora calculo el cuarto K en la iteración 0. Para este tengo que es h por la función evaluada en el tiempo t0 más h, eso es igual a un t1, y es y0 más k3 en la iteración 0. H vale 1, lo omito, entonces es la función f en t1. Me puedo ir adelantando y por ejemplo, pues cuando n vale 1, t0 es, t1 va a ser el anterior más h, es decir, 1. Ese valor es el que yo necesito aquí, entonces tengo 1 en el primer parámetro. Ahora y0 es 0.5 más K30, ese es 1.75. Entonces el valor que tenemos para el segundo parámetro es 2.25. Evalúo esos dos valores en la función, me queda 2.25 menos 1 al cuadrado más 1. Estos dos se eliminan, el valor es 2.25. Este lo agrego en mi tablita, 2.25. Y ya una vez que calculé los 4K, puedo calcular el primer valor de y. Es decir, y1 va a ser igual al y anterior más un sexto de K1 en la iteración 0 más 2 veces K2 en la iteración 0 más 2 veces K3 en la iteración 0 más K4 en la iteración 0. Y0 es 0.5 más un medio de K1, 0 es 1.5 más 2 veces el K2 que es 1 más 2 veces el K3, 1.75 más una vez el K4, 2.25. Esto lo metemos en la calculadora y el valor que obtendríamos sería 2.04167. Aquí hay más decimales, pero yo voy a estar cortando y me voy a quedar solamente con las primeras 5 cifras. Esto va a significar que, bueno, como lo estoy haciendo a mano, va a acarrear un pequeño error, que si lo hacemos con todas las cifras, ese error pues se ve disminuido. Entonces, esto aquí es y1, lo pongo en mi tablita, 2.04167. Ok, todo eso para calcular la primer y. Si se fijan, el intervalo que yo necesito de solución son los puntos que estén aquí, de 0 a 2. En este caso, para la segunda iteración, bueno, para la siguiente, yo tendría aquí el 2, el tiempo sería el 2, y yo solamente necesitaría el y2 correspondiente para acabar. Para ello tengo que volver a calcular esos k. Entonces voy a repetir todo esto de una manera un poco más rápida. Entonces voy a calcular ahora el K1 en la iteración 1, pues es H, lo voy a omitir de una vez directo.
y va a ser solamente la función evaluada en el tiempo 1, y1. Esto sería la función en 1,2.04167 y esto sería 2.04167 menos 1 al cuadrado más 1. En esta ocasión coincide que el valor de y sea el mismo de k y lo voy a escribir. Bien. K2, 1. Los h los voy a empezar a omitir porque pues son 1, pero aquí debería de siempre aparecer un h multiplicado por las f. Bueno, entonces tengo f de T1 más h medios y1 más 1 medio de K1, 1. Esto es igual a la función f de T1 más 1 medio de h. T1 vale 1, 1 medio de h es 0.5, entonces tengo 1.5. Y1 es este valor, 1 medio de esto me quedaría 3.06251. Lo evalúo estos dos parámetros en la función, me queda 3.06251 menos 1.5 al cuadrado más 1. Y este valor de K2, 1 sería 1.81251. Lo incorporo en la tabla. Borro para calcular el K3 y en este caso para el K3 tengo T1 más h medios de y1 más 1 medio de K2, 1. F de 1.5, y1 este valor, 1 medio de K2 esto de aquí. El resultado de eso es 2.94793. Evalúo en la función f. Meto esto en la calculadora, me queda 1.69793. Este valor lo incorporo en la tablita. ¿Sí? Y bueno, ya me falta calcular el último K. K4, 1. En este caso, K es F de el T2 y el Y1 más K3 en la iteración 1. F de el tiempo T2, eso es 2. Y1, este valor de aquí, más el K3, este de acá. Eso me da un valor de 3.7396. Evalúo F en estos dos valores. 3.7396 menos 2 al cuadrado más 1. Y este valor es de 0.7396. Lo meto en la tabla. Borro. Una vez que ya tengo los K calculados, la fórmula del método de Runge-Kutta dice que Y2 va a ser igual a el Y anterior más un sexto de K1 en la iteración 1 más 2 veces K2 en la iteración 1 más 2 veces K3 en la iteración 1 más una vez K4 en la iteración 1. Sustituye esos valores, es 2.04167 más un sexto de K1 era el mismo valor que Y1
más 2 veces, aquí tengo 1.81251 más 2 veces 1.69793 más 0.7396. Todo este número lo metemos en la calculadora. El valor que obtenemos es el de 3.67536. Ese valor también lo incorporo en mi tabla. Y por esto ya daríamos concluido la solución. Recordemos que nosotros en una ecuación diferencial buscamos de solución la variable y. Y aquí en este caso nosotros tenemos el comportamiento geométrico de esa función incógnita y mediante los puntos 0,0.5 hasta 2,3.67536. Yo sé que el solamente graficar 3 puntos no te va a dar la interpretación real de una función. Entonces, esto, bueno, más que nada fue ilustrativo, como verán es bastante amplio, extenso hacerlo, pero si yo quiero conocer un mejor comportamiento de mi incógnita, de mi función y, lo que se debe de hacer es hacer un incremento cada vez más chiquito. Por ejemplo, si yo considerara un incremento de 0.01, tendría una colección de 200 puntos que construyo más la condición inicial, y con ello ya podría conocer mejor el comportamiento, o podría hacer un h cada vez más y más chiquito y de esta forma construir los puntos y tener una mejor interpretación geométrica de mi solución, la función y.